Gracias a Dios. Gracias a Dios por un domingo más. Estamos en un abrir y cerrar de ojos de la venida del Señor. De verdad que el tiempo se está pasando muy rápido. Y bueno, pues hay que aprovecharlo con mucha diligencia. Amén. Abra su Biblia de favor en 2 Timoteo, capítulo 2. Continuamos con nuestra serie Firmes en la Fe hasta el final. Firmes en la fe hasta el final. Y el tema que hoy vamos a compartir en esta mañana es un buen obrero aprobado por Dios. Un obrero, bueno, tenemos aquí en la imagen un obrero aprobado por Dios. Pero ¿cuántos quieren ser un buen obrero aprobado por Dios? Bueno, 2 Timoteo capítulo 2 verso 15. Gracias, hija. Y dice así la palabra del Señor: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a orar. Señor, amado Dios, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que abras nuestra comprensión de tus verdades que hoy nos das a través de tu palabra, para que puedan dar, Señor, el efecto en nuestros corazones, en el corazón de mis hermanos, aquellos que sea la primera vez que conocen o escuchan el Evangelio. Que haga la obra, Señor, el poder de tu Espíritu Santo, ya sea para que alguien se convierta al Evangelio o para que seamos movidos a la madurez espiritual, es decir, tener tu carácter, Señor. Creo, mi Dios, con todo mi corazón, que si tu bendición en esta predicación solamente será un címbalo que retiñe, que sea tu palabra la que hable. Bendice mis labios en el precioso nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén y amén. Creo que hoy estamos todos aquí, hermano, para aprender, entender y corregir. Diga conmigo: aprender, entender y corregir. ¿Qué, mis hermanos? Bueno, pues fallas, errores, pecados. ¿A cuántos de nosotros esta semana tuvimos fallas, errores, pecados? Bueno, se me olvidó decirle, nadie diga. No estamos aquí, mis hermanos, ni en ninguna enseñanza que hemos dado con anterioridad y las que seguiremos dando, jamás se hace con la intención de evidenciar a nadie, tampoco para aludir a alguien que está fallando en tal o cual área de su vida. No, hermanos, estamos aquí porque estamos buscando el consejo de Dios. Amén. Al predicar algunos puntos, mis hermanos, su servidor no es porque me sienta perfecto o me sienta experto en los temas que damos, de ninguna manera. Nosotros, al igual que ustedes, seguimos perfeccionando nuestra vida cristiana. Antes de ser pastor soy cristiano, y como cristiano, hermano, soy discípulo de Jesús, y como discípulo de Jesús también cometemos errores. Amén. Y bueno, eso nos hace humanos, cometer errores. Pero hay un principio importante, que un error no se convierta en error. Amada iglesia del Señor, que un error, una falta, un pecado, no sea que se convierta constantemente en lo mismo. La vida cristiana es que ella se tiene que ir perfeccionando, corrigiendo sus faltas, sus errores, pecados. ¿Para qué? Para caminar bien delante de Dios. Como el apóstol Pablo lo decía en Filipenses capítulo 3 verso 12, no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta
Pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Verso 13, hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Entonces tengamos esa misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez. Si en algo piensa diferente, eso también se lo aclarará Dios. En todo caso, sigamos viviendo de acuerdo a la verdad que ya hemos alcanzado. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mis hermanos, en medida que tú vayas creciendo, en tu vida cristiana, no debes de olvidar que también crecen tus pruebas, también crecen las tribulaciones en algunas ocasiones. Lo que necesitamos pues es fortalecernos en todo aquello que es bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué es todo aquello que es bueno? Nuestra fe. Tu fe debe de hacerse más fuerte en Cristo. Tus convicciones deben de hacerse más fuertes en el amor a Dios, a Cristo, mis hermanos. No más fuertes según en nuestra propia opinión, sino en el poder de Dios. Hemos hablado mucho acerca de la gracia de Dios en el sentido de su fortaleza. Pablo lo dijo a los Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, creo que todos los que estamos aquí, hermanos, sabemos y entendemos cómo agradar a Dios. ¿Y sabe cómo agradamos a Dios? Bien sencillo, hermano. ¿Sabe cómo? Haciendo lo bueno. Dígale a su hermano que está a su lado, sigue haciendo lo bueno. ¿Y qué es hacer lo bueno? Buscar la voluntad de Dios. Ahora les voy a decir algo. Mire, todos sabemos cómo podemos agradar a Dios. Ya dijimos, dejando de hacer lo malo y hacer lo bueno. Sencillo, hermano. Pero hay quienes, ¿qué cree? Están dejando de hacer lo malo, pero no quieren hacer lo bueno. Y hay quienes están haciendo lo bueno sin dejar de hacer lo malo. Y no se puede así. O hacemos lo bueno dejando lo malo, y al dejar lo malo, sigamos lo bueno. Porque es la manera, hermano, de llevar una vida, mire, rendida a Dios. No es correcto dejar de hacer lo malo sin hacer lo bueno. Mucho menos que hagas lo bueno y sigas haciendo lo malo. De manera que de vista de cada uno, o en tu manera de pensar, de sentir, tienes que considerar tu corazón. Y de todo aquello, hermano, que has identificado en tu vida que no es correcto, ríndelo al Señor, haciendo lo bueno, buscando su voluntad. Ahora regresemos a nuestro libro de Timoteo. Seguimos con las instrucciones que el apóstol Pablo le está dando al pastor Timoteo, encargado de la iglesia en Éfeso. En esta segunda carta, donde hemos dicho que el apóstol Pablo, desde la cárcel en Roma, a unos cuantos días, meses, no lo sé, pero está a punto de ser decapitado. Y el apóstol Pablo se entera que Timoteo está atravesando por algunos momentos duros y difíciles en el pastorado, ya que el pastorado, hermano, no es un asunto sencillo, se requiere de mucho trabajo. El apóstol Pablo le da entonces instrucción a Timoteo de cómo debe esforzarse en el cuidado de la iglesia del Dios vivo. Y Pablo le dice a Timoteo, vámonos al verso 14, mis hermanos. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. El apóstol Pablo continúa
fortaleciendo la vida de Timoteo, pero ahora le dice, recuérdales. Y aquí la palabra recordar, hermano, habla de comunicar un deber pastoral. Pero aquí viene una palabra interesante, recuérdales esto. Hotos es la palabra griega, y es en relación a dos cosas. Número uno, lo que anteriormente el apóstol Pablo le había dicho a Timoteo, desde el verso 11, mira lo que dice, regresa unos versos, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de promesas? ¿Cuántos saben que tenemos un Dios de oportunidades? Que tenemos un Dios que nos bendice, pero también tenemos un Dios que castiga. Tenemos un Dios que se enoja, pero es un enojo santo. Amén. Pero también, hermano, el Señor dice, si permanecemos firmes hasta el fin, en el sentido de soportar todo cuanto tengamos que sufrir por causa de Cristo. Amados, ordenar nuestras vidas, ordenar el matrimonio, ordenar finanzas, ordenar en el sentido de ir agradando a Dios, mis hermanos, conlleva esfuerzo, sacrificio, sacar fuerzas. ¿Para qué? Para terminar bien hasta el final. Lo más grave de la vida cristiana es que suframos por malas decisiones, es que suframos por la desobediencia, es que suframos, hermano, por no querer ser instruidos. Entonces, sufrimos, pero no por causa de Cristo, sino por causa de nuestras concupiscencias o malos deseos. Sin embargo, mis hermanos, Jesús nos dice que si perseveramos hasta el final, seremos reyes en íntima asociación con Él. ¿Sí lo sabías? Estaremos reinando con Él por la eternidad. ¿Cuántos anhelan esos momentos? Pero si le negamos, dice el versículo, Él también nos negará delante del Padre. Y lo segundo, o la segunda advertencia de esto, indica, hermano, atención constante. Por eso ahora mira, ves tu verso 14, exhortándoles. ¿Sí dice así? Recuérdales esto, exhortándoles, adviértele que esto es una indicación constante, hermano. Tú y yo debemos ser atentos a todas las indicaciones que Dios nos da, domingo con domingo, no, diario. Porque ¿cuántos días a la semana tienes relación con Dios, hermano? ¿Solo los domingos? No, nuestra relación con Dios parte en casa y ahí en adelante. Entonces aquí la palabra exhortándole, exhortar viene del griego dimartiromai, un poquito complicada, que significa amonestar. Es advertir, pero habla algo aquí severamente. Y no solo es exhortar o amonestar, hermano, sino viene una palabra muy importante. Mira lo que dice. Exhórtales, ¿cómo? Recuérdales esto, exhortándoles delante de Dios, delante del Señor. En otras palabras, esta frase delante del Señor significa que el Señor está como testigo tuyo. Por ejemplo, el apóstol Juan en Apocalipsis 2:8, hay un mensaje de Jesús para Juan y le dice, dale esto a los pastores. A los pastores, pero le dice, pero con esta instrucción siguiente, el primero y el postrer, Apocalipsis 2:8, y el que estuvo muerto y vivo, es el que está ahí. Verso 12, el que tiene la espada aguda de dos filos,
Verso 18 de Apocalipsis 2, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Capítulo 3, verso 7 de Apocalipsis, al santo y verdadero. Verso 14, el testigo fiel y verdadero. En otras palabras, dice Pablo a Timoteo, recuérdales esto. ¿A quién? A la iglesia. Recuérdales esto, que tu lealtad a Dios, tu servicio a Dios. Hermanos, en la vida de los cristianos no debe de haber una doblez. Tú debes de serle fiel a Dios. No podemos ser fieles al mundo y fieles a Dios. Teniendo una vida desenfrenada en el mundo y una vida ordenada en la iglesia. No. Lo que eres en la iglesia deberás serlo fuera de la iglesia, en el matrimonio, en el trabajo. Cada uno de nosotros debemos mostrar lealtad, mis hermanos. ¿Por qué? Porque somos servidores de Dios. En Dios, diga conmigo, no hay doblez. Nuevamente, en Dios no hay doblez. Él es fiel, ¿cuántos dicen amén? Pero Él es verdadero. Y esto habla de su carácter. De manera que los que estamos aquí venimos para ser formados al carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo dice que en Él no hay doblez. Él es fiel, Él es verdadero. Esto habla de su carácter. ¿Recuerdas el canto que entonábamos hace un momento? Tomaré mi cruz y viviré, ¿para qué? Para adorarte. Y la adoración se ve y se nota como tu carácter. Ahora es cierto que lo primero que le está diciendo Pablo a Timoteo es: Timoteo, recuérdales esto, pero el Señor como testigo. Primero, para con nosotros los pastores. Recuérdale esto a las iglesias de Éfeso, 7 iglesias, y le dice: Jesucristo el verdadero, el santo y verdadero, el testigo fiel verdadero. ¿Sabe qué debe de producir esto en ti y en mí? Un mayor respeto a Dios, reverencia a Dios, amor a Dios, amor por su verdad, mis hermanos. Ahora bien, aquí es, hermano, donde dice el apóstol Pablo la segunda parte. Dijimos que en primer lugar estas palabras, recuérdales exhortándoles delante del Señor. ¿Qué le tienes que recordar a la iglesia exhortándoles delante del Señor? A que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Pablo aquí, mi hermano, entonces exhorta a Timoteo a no contender sobre palabras. Cuando usted va al libro de Judas, ahí encontramos, mis hermanos, cómo el apóstol Judas, hermano de Jesús, él es uno de los escritores inspirados por Dios, donde enseña Judas y manda a contender ardientemente por la fe. Incluso también Pedro habla de apología, defiende tu fe. Pero aquí en este verso no se refiere a defender nuestra fe, que cuando hablamos de defender nuestra fe, es que cada uno de nosotros, mis hermanos, por eso les invitamos al instituto y a que entraran a los de doctrina básica con mi hermano Antonio, porque ustedes aprenderán lo que son doctrinas fundamentales básicas del cristianismo. Pero si ustedes, mis hermanos, si no aprendemos esas doctrinas fundamentales básicas del cristianismo, pues tú vas a caer en errores de estar contendiendo con la gente con asuntos que no tienen nada que ver con la vida cristiana. Entonces el llamado es la exhortación a Timoteo a no contender sobre palabras. Y aquí tiene relación con los falsos maestros, con los engañadores.
Aquí el texto de Timoteo es a no contender, se refiere a palabras sin sentido, mis hermanos, a cosas insensatas, a cuestiones que no tienen ningún valor. Voy a poner un ejemplo. En las redes sociales hay muchos videos de los que fueron al cielo, los que fueron al infierno. ¿Has escuchado eso? Y de repente alguien te dice o te llama la atención y los extraterrestres, temas como esos, que son los que más pululan en las redes sociales. ¿Quién se casó? ¿Quién era la esposa de Caín? Porque pues nada más era Abel y Caín, y te empiezas a meter en temas que no tienen nada que ver, y las tribulación y los últimos días, el apocalipsis, y ahí tienes hermanos que dicen: yo por eso ni leo Apocalipsis, me asusta. Y entramos en tantos asuntos que eso no edifica. Que cuando viene Cristo, a la fecha, hermanos, seguimos con disputas como esta. No, unos dicen que antes del arrebatamiento, antes de la tribulación, otros que dentro de la tribulación, y otros hasta después. Hermano, sea antes, sea en medio, sea después, sea lo que sea, la Biblia no lo dice con exactitud. Donde la Biblia no habla, nosotros no hablamos. Donde la Biblia calla, nosotros callamos. Pero a veces entramos en disputas con falsos maestros, y aquí el asunto es que tiene relación con los maestros engañadores, y la palabra engañador en griego es dolos. Aquellos que solamente buscan con dolo entrar entre la congregación y empiezan a darte: oye, ¿tú qué has sabido del cuarto, quinto cielo? Y si tú... Yo sabía que habían 3. A ver, ¿hay más? Y si tú entras en esas disputas, palabras que no edifican, ¿qué es lo que edifica? Lo que tienes que corregir en tu vida diaria: mentir, robar, ser desleal. ¿Qué más? Hipocresía, chisme, murmuración. ¿Me explico, hermano? Lo que importa en la vida cristiana es tu carácter, es tu vida. ¿Amén o no amén? Amén. Pablo entonces le dice en 1 Timoteo capítulo 1, fíjate lo que dice 1 Timoteo 1, 4 al 7, en palabra de Dios para todos. Si me apoyan, por favor. Diles que dejen de perder el tiempo con leyendas e historias sin fin sobre sus antepasados. Aquí está hablando Pablo porque algunos estaban: no, es que yo desciendo y yo hago esto, mis generaciones pasadas. Dice: no, dice: eso solo causa discusiones que no tienen nada que ver con la obra de Dios, que se realiza solo por la fe. Verso 5: te digo esto para que haya amor entre todos, resultando de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Algunos se han apartado de todo eso y ahora pierden su tiempo hablando de cosas que no sirven para nada. ¿Te ha llegado por ahí alguien que te habla del judaísmo? Aguas. Aquí el judaísmo ya no tiene nada que ver. Eso fue sombra, y además fue para los judíos, no para nosotros. Si alguna vez yo veo a algún hermano con un kipá, pues lo voy a traer y lo voy a terminar de equipar todo. Hermano, no. Verso 6: algunos se han apartado, no todos. El que se aparta pierde su tiempo de no ir formando su vida cristiana. Verso 7: quieren ser maestros de la ley, pero no saben lo que dicen, ni siquiera entienden lo que enseñan con tanta seguridad. Me acuerdo, alguien me compartía, me decía: pastor, ¿qué cree que me fueron a visitar un grupo de judaizantes? Y pues ya fuerzas y aferrado: no, que te vamos a enseñar a hebreo. ¿Sabes hebreo? Sí, te voy a enseñar griego. Y algunos se maravillan por el griego y el hebreo y apenas hablamos español. No, hermano, el hebreo y el griego lo hemos enseñado, no es para apantallarte, solamente tratamos de traducir y de enseñarte lo más textualmente posible. Ahora mira lo que dice Proverbios 23:9.
en ocuparnos en palabras que no edifican, en cosas que no te ayudan. Proverbios 23:9 dice, también el rey Salomón dijo palabras que tienen relación con esto. Dice, no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. El mismo Salomón, hermano, dice que hay quienes menosprecian la prudencia. Por esta razón, mire también lo que dijo Jesús en Mateo 7:6. Jesús dijo, no echen lo santo a lo perro, ni tiren las perlas a los puercos. ¡Ay! ¡Qué palabras fuertes! Bueno, los eruditos dicen y apoyan esta versión de esta manera. Y dicen, lo que Jesús quiso decir fue, no deben prepararse una mesa llena de verdades hermosas y santas de las cosas de Dios y ponerlas delante de alguien que no manifiesta amor alguno por la verdad. Hermano, deja de discutir con gente que no quiere aceptar el evangelio, que no quiere la sana doctrina. Habrá gente que sigue a familiares, amigos. No, es que yo declaro, yo decreto y yo rechazo toda enfermedad. Yo solamente el poder de Dios. Hermano, y si tú le dices, no, mira, es que la palabra de Dios, hermano, pues ya deja de darle lo santo. Son palabras fuertes, pero Jesús no estaba ofendiendo. Son simbolismos en asuntos de lo que hacen los perros, los animales, es desprecio. ¿Cuántos recuerdan a esos animalitos? Los perritos, ¿sí saben qué hacen cuando están en busca de alimento? ¿Qué tipo de alimento? Pues como ya tienen hambre, lo que sea. Y los puercos, pues le entran a todo, pero los hijos de Dios, no. Tú debes de saber y tener el discernimiento de lo que la palabra de Dios es leal en sí misma, en la palabra. Y la palabra lealtad significa respeto a la ley, al orden ya establecido. ¿Me explico, mis hermanos? Tito 3:9, mire lo que dice Tito 3, verso 9. Pero evita, o sea, hermano, evita ver videos que no te edifican. No, pastor, pero es que yo veo cosas bien sobrenaturales. Además, usted ni habla nada de los últimos tiempos. Hermano, sí, he tenido gente que incluso se ha ido. Me dijo, no, es que aquí no habla nada de escatología, los últimos tiempos. Le dije, vivamos los tiempos actuales. ¿Para qué quiere los últimos? De los últimos el Señor se encarga. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contención y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Pastor, ¿me tengo que circuncidar o no? Bueno, si el doctor te manda, adelante. Pero si es un judaizante, por favor. El maestro bíblico, es decir, tú y yo, ¿sí sabías que tú y yo debemos ser maestros bíblicos? Cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón, tú aceptaste el orden de sus mandamientos, ¿sí o no? Y uno de los mandamientos es, ¿me amas? Guarda mi palabra. Por eso las esposas deben de tener un conocimiento bíblico para que cuando el gordito, el cachetón, el flaquito, el güerito, tu amado, venga con cosas raras, le diga, mi amor, ¿y ahora eso qué? No, mi amor, yo estoy en otra etapa. Sí, estás en la etapa de que estás abrazando palabras inútiles. El maestro bíblico no debe de contender. Si nosotros somos maestros de la palabra de Dios, escuche bien, hermano, no debemos contender con gente que venga a tu casa, incluso si son los TGJ. No contiendas con ellos o te va a pasar lo que un día me pasó a mí. Cuando ya empecé yo en casa de oración y ya estaba aprendiendo, dije, mormón, testigo, el que sea, ándale tú. Y el día que me visita un testigo, dije, ahorita le voy a decir toda mi sana doctrina. Hermano, ya cuando le abro la puerta y según yo bien teólogo, me quedé en blanco.
No sabía ni qué decir. Lo único que dije al final fue muchas gracias, pero yo soy cristiano, gracias. Me di la vuelta y me fui avergonzado. ¿Quién cree que me avergonzó? El Señor. Y me dijo: lo que te he dado no te lo doy para que andes presumiendo, sino para que alcances las almas. Todo lo que aprendamos, mis hermanos, es para corregir, para ordenar nuestras vidas, no para que la gente sepa cuánto sabes, sino cuánto vives. ¿Cuántos dicen amén? Si queremos apantallar a nuestras esposas, apantállas con tu vida, con respeto, con amor, con gracia. ¿Me explico, mis amados? Ahora, regresemos. 2 Timoteo dice en el verso 4, la segunda parte del verso 14. Ahora, ¿por qué Pablo entonces exhorta delante del Señor a no contender? Porque esto va a traer que como consecuencia lo siguiente. ¿Qué dice, hermano? Lo cual para nada aprovecha. ¿Sí dice así? Por lo cual para nada aprovecha, sino que para perdición de los oyentes. O sea, dicho de otra manera, es inútil que contender sobre palabras con este tipo de personas. Deja de tomar tiempo para, hermano, mujer, varón, deja de tomar en tu trabajo discusiones de temas que no edifican. No discutas, eso es inútil. ¿Por qué? ¿Qué provecho tienes? Ok, tú dices, tuve la verdad, pero ¿qué le aprovechó al otro? Refiero al personaje. Nada. Por ejemplo, mira lo que dice Proverbios 15, rápidamente. Quiero tomar esto, porque decíamos de los necios, alguien que te va a estar buscando para contender, no para que le digas, le hables de Cristo, solo para llevarte a la contraria. Por eso dice el Señor lo siguiente. Verso 9, capítulo 9, perdón. Proverbios 9. Dice: el que corrija al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprenda al impío ¿qué dice? Se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Es decir, habla con hermanos de temas que edifican tu vida cristiana, pero no que lo que no edifica. Entonces no trae nada provecho, no trae bendición, al contrario, perdición. El punto, hermano, es tan importante que fue dicho en Tito 3:9, como ya lo leímos. Evita estas cuestiones necias. ¿Por qué? Porque van a traer perdición. Aquí la palabra perdición es catástrofe, con cada kilo. ¿Ya viste de dónde viene la palabra catástrofe? ¿De quién? De los oyentes. Bueno, lo que está diciendo Pablo literalmente, hermano, dice, mira, catástrofe, esa palabra griega significa volver hacia abajo o poner al revés. Lo contrario de edificar, mis hermanos. ¿Cómo se edifica? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Pues hacia abajo. No, hacia arriba, ¿no? Se edifica hacia arriba. Bueno, pues dice, va a acarrear perdición. Palabras que no edifican a la iglesia va a traer perdición. Por eso, mis hermanos, ustedes en esta casa de oración tienen que tener cuidado si alguien se les acerca y les empieza a dar temas que no tienen nada que ver con la vida cristiana. Ahora yo pregunto, si viene alguien a hablar de otro hermano, ¿eso edifica? ¿Qué tienes que hacer? Decirle, no, mi hermano, eso destruye. No estás edificando hacia arriba, eso destruye, eso está derribando. Entonces es poner todo hacia abajo, derrumbar. Esto es lo que hacen las malas enseñanzas también, mis hermanos. Cuando tomas enseñanzas de las redes sociales, catástrofes espirituales vendrán a tu vida. Bueno, yo he visto muchos aquí, varios hermanos que llegan al Facebook, Instagram, es así, donde hablan incluso, a ver, está malo, y sale hasta la voz bien aquí bien cuadrada. ¿A poco está mal?
que hayas casado por el civil y no por la iglesia. No, no está mal. Solamente que, y quien no entiende bien lo que está diciendo, y nada más se quedó con eso, y no sigue en el orden de ajustar su vida en lo matrimonial. ¿Y qué pasa? Pues a veces son factores que, hermanos, no hablo de moralismo, de verdad. Hablo de orden. A ver, ¿cuántos son leales a Dios? La lealtad habla de tu carácter. Si tú aceptaste, a Cristo, entonces aceptaste el orden de sus mandamientos. Salmo 19:7, la ley de Jehová convierte el alma ¿en qué? En obediencia y sujeción a Dios. ¿Sabes qué estás haciendo en la obediencia? Estás permaneciendo en palabras para que no hayan catástrofes espirituales, Es decir, hoy has visto en las redes sociales actos, hermano, actos raros, sin sentido. Todavía siguen muchas iglesias así, que no estoy metiéndome en asuntos de criticar, no. Hay creencias raras, hermano, fuera del sentido común. Hace poquito alguien me mandó un mensaje y me decía: pastor, mire, es la primera vez que yo escuché un mensaje del pastor Chuy, pero me preocupa porque en la iglesia donde me congrego, pues vino un evangelista y nos hizo vomitar a todos. Porque en cierto tiempo debe de haber una liberación en los cristianos por todas las cosas que acumulan. Y pues si no sabe la oveja, ¿qué cree que va a hacer? Pues va a seguir como borrego. Pastor, ¿qué hago? Le dije: pues vomita, hija. No es cierto. Le dije: mira, pues hay muchas cosas raras que están sucediendo que no tienen nada que ver, son cosas fuera de sentido. ¿Y sabe qué dice la gente cuando entra a una iglesia con cosas raras? Esta iglesia es fanática, son fanáticos. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo tiene que hablar de esta manera porque en Éfeso se habían levantado herejes. Entonces tú y yo debemos poner atención en nuestra vida cristiana. El apóstol Pedro también estaba comprometido con este deber, hermano, y es importante recordar. Segunda de Pedro, por favor, vaya conmigo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro 1. Aquí el apóstol Pedro también está comprometido con el deber de recordarle verdades espirituales doctrinales. Hermano, tú y yo debemos poner atención a las verdades espirituales de la doctrina de tu vida cristiana. Amén. Todos nuestros hermanos que vienen por primera vez, que se quieren añadir a Casa Oración Tecámac, pues acérquese con mi hermano Toño, porque él estará llevando a cabo lo que son la doctrina básica, que ya pasó un primer grupo, ahora vamos con el segundo grupo, para que ahí tú tengas doctrinas básicas para tu vida cristiana. Y dice Pedro: por esto mi consejo es que pongan todo empeño en ¿qué? Afirmar su confianza en Dios. Hermano, ahí es donde debes de poner toda atención. ¿Qué más? Esforzarse para hacer el bien. Procura conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán esto y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Por esto ya no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros, verso 12, las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Verso 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener en memoria todas estas cosas. ¿Cuáles? Doctrinas fundamentales, doctrina que edifica tu vida cristiana. Amén, hermanos. Entonces, como dice el versículo 12, Pedro sabía que ellos conocían y sabían. Amén. Pero todos los que estamos aprendiendo, hermano, y entendiendo, debes de confirmar verdades en tu vida. ¿Para qué? Para que camines con amor delante de Dios, pero también delante de los hermanos. Que no, diga conmigo, no meterme en problemas. Eso es sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Mira,
Dice Pablo, recuérdales que darle la espalda a aquello que no reconoce como importante en la vida cristiana. Tú dale la espalda, hermano, a todo aquello que no reconoces que edifica tu vida cristiana. Pero no le des la espalda a aquello que sí te edifica, aquello que te instruye. ¿Cuántos dicen amén? Verso 15. Ahora, aquí viene un llamado, hermano, dicen los eruditos, positivo a Timoteo. Pero el llamado no solamente va a ser para Timoteo, sino también que Timoteo lo tiene que transmitir a la iglesia, y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ahora, la expresión procura con diligencia significa con mucho cuidado. Habla de una prontitud para hacer algo, hermano. Habla de esforzarse. Habla de dar solicitud a algo. ¿Para qué? Para trabajar. ¿Cómo para trabajar? Sí, para que sirvas a tu Señor con lealtad. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque la lealtad nos lleva, hermano, a ser verdaderos hombres y mujeres comprometidos con Dios. ¿Cuántos recuerdan a Ruth? La de la Biblia. ¿Quién fue esa mujer antes de Cristo? Era una moabita. ¿Saben qué hacían esa su cultura? Preparaban adolescentes. ¿Para qué? Para después sacrificarlas. Adoraban a Baal. Es decir, que llevaban 1 y 2 de noviembre a cabo, o sus 31 de octubre. Sin embargo, esta mujer, hermano, ¿qué cree? Fue instruida en la palabra de Dios. ¿Sabe por quién? Por su suegra Noemí, una mujer viuda. ¡Uy, las viudas! ¿Cuántas viudas hay aquí en el Señor? Bueno, pero no porque no seamos viudos no debemos de dar palabra. Bueno, ¿a qué voy con esto? Mire, hermano, viudos, viudas, casados, solteros, tenemos una responsabilidad: que lealtad a Dios. ¿Pero cómo? Con diligencia. ¿En qué? En la palabra de Dios. Procura con diligencia, con mucho cuidado. Ahora, tú y yo, hermano, déjame darle una aplicación. Debemos trabajar para el Señor, dentro y fuera de la iglesia. ¿Cuántos de aquí tienen un trabajo? ¿Cuántos de aquí son obreros? Pero también sé que hay gente que tiene sus carreras. Aquí hay gente que tiene carrera, pero también hay obreros. Pero ahora, imagínese, hermano, que solamente hubieran puros ingenieros, arquitectos, etcétera, y que no hubieran obreros. ¿Qué pasaría a un arquitecto sin un albañil? Hermano, las mujeres que hacen aseo doméstico, ¿qué sería aquellos que tienen la necesidad de una mujer doméstica? ¿O qué sería si no tuviéramos carpinteros? ¿Qué más? Electricistas. ¿Qué más? Mecánicos. ¿Qué sería sin mecánicos? Ahora, mis hermanos, en cierto sentido, entonces, tanto un ingeniero como uno son importantes, ¿sí o no? Pero lo que el Señor va a decir aquí, mira, procura con diligencia presentarte como, bueno, ¿cómo dice? A Dios aprobado, del griego dokimos. Tú y yo, mis hermanos, debemos de ser buenos trabajadores donde quiera que el Señor nos ponga. Si el Señor nos puso en la congregación, debemos ser buenos trabajadores en la congregación. Si el Señor, con tu trabajo como un obrero, debes de trabajar claramente, bien y bonito. Vaya conmigo rápido a Colosenses, por favor, capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y dice Pablo acerca de los obreros, acerca de los deberes de la vida cristiana.
Ajá. Dice, siervos, ¿sí dice así o no? Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahora no olvidemos, hermano, que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, tú debes de procurar con diligencia presentarte al Señor como un buen trabajador. Los pastores trabajamos, hermano, al igual que ustedes. Y aquí procura significa hablar con precisión, al correr, al hacer, como presentarte, como delante de Dios, aprobado. Es decir, que no hay momento para que relajes tu vida cristiana, hermano. No relajes tu vida cristiana. Por favor, pongan sus celulares en vibrar, por favor. Muchas gracias. No te relajes. Mira, hermano, no relajes tu vida cristiana si el Señor te ha ayudado y te ha sacado de cualquier situación de error, de falla o de pecado. No descuides tu vida, preséntate a Dios aprobado. Ahora esta palabra aprobado es como alguien, hermano, que ha superado un examen. Por favor, mis hermanos, pongan sus celulares. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué cree? Es como alguien que a la universidad llega y le dicen, prepárate porque vas a tener tu examen para ver tu aprobación, tu educación de estudios. ¿Se imagina, hermano? Como una ocasión me acuerdo, Abby estaba muy pequeña y me dice, papi, ¿oras por mí? Le digo, sí, mi amor, ¿por qué? Hoy tengo examen. Le digo, ¿desde cuándo sabías, pollo? Le digo, no, desde el martes, y tenía su examen el viernes. Le dije, ¿ya estudiaste? No, papi, por eso ahora. Entonces me acuerdo que le dije, mira, hija, ¿ya viste todo esto? ¿Cómo le tienes que hacer? Sí, búscalo en el internet porque yo no sé. Hermanos, tú y yo vamos a dar cuentas a Dios. ¿Sí lo sabías? Bueno, pero tú diariamente, al igual que yo, siempre tenemos exámenes. Exámenes de carácter, exámenes de tu fe. ¿Qué tan fiel eres a Dios? Ay, ¿esto para qué, pastor? Siempre dice lo mismo. Pues ¿cómo vas con eso? ¿Cómo vas con eso? ¿Eres una persona leal? ¿La gente puede confiar en ti? Mire, cuando una persona no está dispuesta a darle un cambio a su vida, es decir, hacer lo bueno y dejar lo malo, ¿qué cree, hermano? Se empieza a aislar. Se empieza a aislar hasta que definitivamente termina de la iglesia, termina yéndose de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, el peso de pecado, de rebeldía en el corazón, hace como que no, ya esto ya está muy pesado sobre de mí, no puedo. Y la única solución es abandonar. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, procura con diligencia presentar la palabra de Dios. Exactamente. Siempre hay parámetros, mis hermanos, hay notas en las cuales tú y yo le vamos a dar cuentas a Dios si son aprobadas o son reprobadas, tu vida, tu conducta. Hermanos, cuando lleguemos al cielo, Dios no nos va a decir cuántos dones tienes, sino cómo usaste esos dones. Sí, pero en mi palabra. Entonces, mis hermanos, Dios también para nosotros, sus hijos, sus ministros, ¿verdad? Sus pastores, nuestros hijos, ellos también tienen un parámetro de ¿qué? De santidad. Y la santidad tiene que ver con tu estilo de vida hoy en día, hermano. Tu estilo de vida, tu santidad. Solamente que hay muchas
muchas denominaciones cristianas, no generalizo, pero la mayoría donde dicen, no es que todos les prohíben, ya no les dejan hacer nada, ya no les dejan ir a bailar, ya no les dejan tomar. ¿Sí sabías que hay iglesias cristianas donde hay un lugar para fumadores y tomadores? Ay, pastor, dígame dónde. No te voy a decir dónde. No, de por sí. Eso nada. Digo, de por sí el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No, es que tu iglesia es bien legalista. No, es que se pega mucho a la ley del Señor. Y llevar una vida con santidad no significa legalismo, significa amor por la verdad, leal a Dios. Hermano, si la lealtad falta en tu vida, en tus relaciones, se terminará la confianza. Si no eres alguien leal para Dios, no lo serás para tu familia. Ahora, ¿de qué forma debemos trabajar? Dice, como alguien que ha superado su examen. ¿De qué forma? Como obrero, del griego ergates, trabajador, que no tiene de nada que avergonzarse. Es decir, refiere a la palabra de Dios, hermano. Tú y yo tenemos la responsabilidad de enseñar con lealtad, con fidelidad, con precisión. Como por ejemplo, ¿cuántos llegaron a trabajar la tierra? No sé si algunos de ustedes tienen papás que se dedicó al cultivo y hacían surcos. ¿Ahora esos surcos eran así? ¿Cómo eran? Rectos, con precisión. De esa manera tú y yo debemos utilizar la palabra de Dios, hermano, para no meternos en asuntos graves. No, pastor, pero es que yo así entiendo la Biblia. Bueno, mira, déjame darte, cada vez que yo te doy un asunto de la palabra de Dios, no son mis asuntos, sino lo que dicen la Biblia, pero a través también de gente que conoce. Y tú debes de ser una persona que trazas bien la palabra de Dios para trazar una buena dirección para nuestros hijos, para la familia, para la economía, para todo, mis hermanos. Mire, cuando tú y yo estamos usando bien la palabra de Dios para edificar tu vida en obediencia y sujeción a Dios, pero también a tus autoridades. Debes de instruir a tus hijos que se sujeten a Dios, pero también a ti, su autoridad. Si no trazas bien la palabra, no, mijos, pues Dios les bendiga. No, pues sigue las intenciones de tu corazón. Hermano, eso no es trazar bien la palabra de Dios. Pablo siempre dijo, yo me he manejado delante de Dios y de los hombres con limpia conciencia. Y cuando alguien tiene una limpia conciencia en relación a su vida de santidad ante Dios, en relación a la lealtad a la palabra del Señor, hermano, cuando usas la palabra de Dios, tienes que usarla para que sea tu espejo de una vida delante de Dios correcta. Y repito, no estoy hablando de moralismo. Estoy hablando de que la vida cristiana consiste en que Cristo sea formado en ti y en mí. Ahora, ¿lo lograremos en esta tierra? No, mis hermanos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Ahí está, pastor. No, pues es bien difícil. Claro que sí, pero tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuántos recuerdan que en el Edén, a raíz del pecado, hermano, vino una maldición al mundo? ¿Qué? Vas a trabajar con sudor y lágrimas, ¿sí o no? Pregunto, ¿cuántos trabajan con sudor y lágrimas? ¿Es fácil? ¿A poco no lloramos? Entonces, miren, es cierto, iba a venir sudor y lágrimas, sí, pero también Dios le dio dones y talentos a los hombres, le dio poder para trabajar la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, trabajar, ser un obrero, mis hermanos, no solo es que seas un buen obrero en tu trabajo. Hay muchos de aquí que son bien buenos obreros en su trabajo. Mire, son leales, cumplen con los horarios,
Nunca faltan, aunque tengas lo que tengas en tú eres bien cumplidor, ¿sí o no? ¿Qué? Ya saben, ¿verdad? Ya les está discerniendo el Señor. Ya me dio discernimiento lo que va a decir el pastor. Bueno, pues así como eres de leal, ¿qué crees? En los asuntos laborales como obrero, tienes que ser aprobado en los trabajos espirituales del Señor. ¿Sabes qué significa? Lealtad a tu hora de servicio. Miren, entendemos, esto lo voy a decir con mucho amor y respeto, entendemos que muchos por trabajo no pueden venir entre semana. Pero cuando puedes venir los domingos, ¿por qué todavía, de que solamente puedes un domingo al mes, llegas tarde? Es que no me gusta la alabanza, pastor, se desafina bien feo. Yo también lo vi, yo también. Pero, amados, mis hermanos lo hacen de todo corazón. Y yo estamos trabajando con eso, estamos trabajando con ello. Yo vi que no le daban al tono, yo dije, por más. Yo gritaba desde allá a ver si me escuchaban, pero no. Pero, amados hermanos, fíjese, al trabajo, aunque tengas temperatura, no faltas. Y a la iglesia nada más porque te salió la gaña, aquí ya no vienes. No, mírame, casi me muero. A lo mejor van a decir, pastor, no sea exagerado. No, el que exagera son los que no vienen. Entonces, tú debes de ser alguien que eres buen obrero en tu trabajo secular. Está bien, pero ¿qué hay que en las cosas del Señor? ¿Por qué en las cosas del Señor le pones pretexto a todo? Si te sientes bien, voy. Si no me siento bien, no voy. Tengo dinero, voy. No tengo dinero, no voy. Y ahí tienes. Es que no hay, pastor. Pues órale, salga a vender pepinos, ore al Señor. Pastor, no, yo soy. ¿Qué eres? Yo soy. Bueno, si eres, chile. De verdad, hermano. Ahora, no solamente me voy a quedar con la iglesia, también tus tiempos de devoción en casa con el Señor. En tu trabajo, te repito, eres puntual, pero llegas a la casa, te sientes cansado y ya no lees la palabra de Dios. Ya no hay comunión. Entonces deja de ser leal. La lealtad, hermano, nos hace hablar con verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tú vas a usar la palabra de Dios con lealtad. Y cualquiera que tiene una limpia conciencia, mis hermanos, pues se entrega por completo al Señor. Amados, la santidad es agradar a Dios. Deja de hacer lo malo y haz lo bueno. Sencillo. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay quienes quieren dejar de hacer lo malo sin hacer lo bueno. No, mis hermanos. Entonces debemos procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Mira, hermano, yo reconozco como pastor todo lo que me faltan. O sea, me llevan años mis pastores, pero sigo aprendiendo y quiero seguir aprendiendo. Y en lo que Dios me permite, y yo tengo que esforzarme más. Amén. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia. Bueno, es el mismo sentir que deben de tener los varones aquí. Varón, tú en cierto sentido eres pastor de tu casa y tienes que saber la escritura. No, pastor, es algo que ya mi esposa, ella. No, eres tú. Bueno, pastor, ¿y qué? ¿Y si no es cristiano? Bueno, entonces sí te toca a ti. Y debes de exponer la palabra de Dios de manera clara y precisa. Hermano, yo no estoy predicando aquí como si hablara claro y preciso. Yo sé todo lo que me falta, pero en lo que Dios me da la gracia y en lo que yo sigo aprendiendo, aguánteme, me faltan 28 años más o menos. Fíjense, llevamos 6 años como iglesia, vamos a cumplir. Casa Oración cumplió, ya tienen como 45 años, donde está mi pastor Chuy. Entonces tiene 45 años de ministerio. Nosotros vamos como pastores 16, pero llevamos 5 en Casa Oración. ¿Cuántos me faltan? 40 años. ¿Me aguanta?
Yo también los aguanto, hermano, no creo que no. Entonces, aquí, mis hermanos, lo que Pablo dice es: clarifica bien tu servicio a Dios. Y aquí la palabra usa bien, literalmente en el griego significa que corta derecho. Amén, hermanos. Verso 16: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Entonces Pablo dice, mis hermanos, debemos ser leales a la palabra de Dios, trazar bien la palabra de Dios. Y a veces trazar bien la palabra de Dios, vamos a ver temas que van a confrontarnos, que nos van a incomodar, que te van a molestar, pero tengo que decirlas. ¿Por qué? Porque tengo que trazar bien la palabra de Dios, te incomode o no te incomode. Hay predicadores que se saltan versículos porque tienen temor de que si lo dicen, alguien se levante y se vaya. Hermano, me ha pasado mucho. He visto gente que se levanta porque estoy enseñando y se va, porque lo toman personal. Pero no se enoje conmigo, yo enseño lo que la Biblia enseña. Ahora, miren, voy a tomar un versículo porque creo que es importante. Vaya conmigo a Romanos 13. Vamos a hablar de la autoridad de la palabra de Dios, que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y a las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. ¿Quieres pues no temer a las autoridades? ¿Qué dice, hermano? Hazlo bueno. A ver, ¿cómo? Hay gente que quiere hacer lo bueno sin dejar de hacer lo malo. Y hay gente que deja de hacer lo malo, pero no hace lo bueno. ¿Sabe qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Corregirte, para que hagas lo bueno dejando de hacer lo malo. Con la palabra, no porque yo te voy a ordenar. Cuando nosotros llamamos, hermano, es porque les damos orientación cristiana. Cuando nosotros llamamos, porque estamos viendo algunos asuntos importantes para la salud de tu vida. Y eso, mis hermanos, lo debemos hacer con la palabra de Dios lo más posible, trazado e interpretado, para que tu vida crezca y mi vida crezca. Amén, hermano. Ahora entonces dice, con esa palabra de Dios que vas a trazar bien, que la vas a aprender y trazar con exactitud, con interpretación, con estudio, bueno, te va a ayudar a evitar profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad. Ahora, ¿qué es lo que tiene que evitar un ministro, un hermano, un servidor? Profanas y vanas palabrerías. Y aquí significa palabras huecas que no tienen propósito ni sentido alguno, hermano. Y este tema sigue tratando cada día más, mis hermanos, con los falsos maestros. Ahora, ¿qué es lo que debemos de cuidar, hermano, de vanas palabrerías que escuchas en las redes sociales? Rápidamente, el evangelio de la prosperidad. Aguas con eso. Hay muchos que siguen, no, es que yo veo la mano de Dios. Hermano, esa es una fe que solo se utiliza como medio para seguir obteniendo riquezas. Hasta el día de hoy sigue eso. ¿Sí o no? Sí, hermano. Bueno, evita esas vanas palabrerías, esas enseñanzas que no te edifican. Y si te descuidas, te van a sacar dinero. ¿Cuántos han sabido de gente que les hablan por tener unos secuestradores y los lavaron tan fácil que le hicieron? Sacaron dinero. Pues eso hacen los predicadores de la prosperidad. ¿Qué más? Hipergracia. ¿Qué significa eso? Vas a escuchar muchos mensajes por ahí de la supergracia, una gracia malentendida, hermano. Porque esa supergracia parece que les da licencia para pecar, para seguir tomando, para seguir fumando, para seguir en adulterio, para seguir en fornicación. Hermano, la gracia de Dios no es licencia para pecar. La gracia de Dios es para detener el pecado bajo el poder de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gracia, hermano, nos libera del pecado, pero no nos libera para seguir en pecado. Y eso gracias, lo debemos aprender, mis hermanos.
Romanos 6, del 1 al 2, ahí habla acerca de la gracia. ¿A poco seguiremos pecando porque tenemos la gracia? De ninguna manera. La gracia de Dios perdona el pecado. ¿Cuántos dicen amén? El perdón nos da la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero es para no seguir en el pecado. Hermano, no podemos seguir murmurando, no podemos seguir criticando, no podemos seguir mintiendo, no podemos seguir difamando, no podemos seguir metiendo veneno, en cualquier asunto, sea en la relación en tu hogar, en tu trabajo. Tú debes de trabajar como un buen obrero de Jesucristo. Pastor, pero es que todos tienen mala tirria conmigo. Sí, pero no eres tú. Es que ven a Cristo en ti. Es que no me dejan crecer. Tú no te preocupes, Dios lo va a acomodar todo. Pero que vean de ti que eres un buen obrero de Jesucristo, que traza bien la palabra de Dios. ¿Cómo? Aplicándola a su vida. Que la gente vea que dejas de hacer lo malo porque sigues lo bueno. ¿Cuál es lo bueno? La voluntad de mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? Pero imagínate, voy a tocar otra vez el punto, que esa gracia de Dios que te está dando, te da el favor de Dios para que tengas gracia en tu trabajo, pero ¿qué hay con la iglesia otra vez? Ay, pastor, y vuelve a lo mismo. Es que abusamos de la gracia. Pedimos gracia para el trabajo, pero no pedimos gracia para la iglesia. No, amados, debe de ser junto, ¿o no? ¿Sí o no, mis hermanos? Bueno, gracias por los que sí, los valientes, los que dijeron amén. Gracias, mis hermanos. Primera de Juan 1:9 dice algo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Amén. Primera de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Pero ¿sabe qué significan esos dos versos? Que para Dios sí le importa el pecado. A Dios sí le importa el desorden. A Dios sí le importa la desobediencia. Tú debes de ser un buen obrero por la palabra de Dios. Donde quiera que vayas, debes demostrar una actitud piadosa. ¿Qué decía? Verso 16: porque conducirá más y más a la impiedad. Mira, y la vida piadosa, hermano, significa o entra lo que es una vida que honra, respeta a Dios. Mire lo que hacían los gnósticos. Dicen: no importa el pecado, solo el alma. Y el Señor en Ezequiel 18:4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. El alma que pecare, morirá. ¿Y la paga del pecado cuál es? La muerte. O sea, hay un salario para la vida, pero también hay un salario para la muerte. Sin embargo, dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como hijos de Dios, mis hermanos, tú y yo debemos de cuidarnos de frases como estas, de palabras vanas. Ese era el punto, palabras vanas que dicen: ya pequé, pero Dios me entiende. ¿Ya escuchó eso? Sí, ya pequé, pero Dios me entiende. No, Dios no entiende el pecado. Más cuando te dice: no puedes seguir mirando esto que no bendice tu vida como hombre, mujer, etcétera. O escucharás esto: nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. ¿Y sabe por qué utilizan ese término? Para seguir justificando su pecado, sus faltas o sus errores. Y este dicho, hermano, se ha vuelto la libertad para seguir pecando. Estamos bajo la gracia de Dios, sí, pero no para seguir pecando, sino para ser libres del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo dice que rechacemos esas falsas enseñanzas? Da la razón: porque conducirán más y más a la impiedad. Cuando los cristianos comienzan a involucrarse, hermano, en profanas y vanas palabrerías, lo único que hacen es filosofar, dar vueltas. ¿Y qué creen?
dejas de tener un propósito claro en tu vida cristiana. ¿Qué va a pasar? Bueno, finalmente la gente es conducida a la impiedad. ¿Qué significa? Vivir lejos de Dios sin un sentido de relación íntimo con Él y con los demás. Cuando alguien se guía por su... Bueno, sí, Dios le habla al pastor, pero también me habla a mí. Hermano, aguas con esas palabras. Porque yo no uso estas palabras para que ustedes me adoren a mí o me veneren a mí. Toda palabra que enseñamos es para que ustedes veneren a Dios, honren a Dios, amen a Dios en su matrimonio, en su trabajo, en la familia y donde quiera que estemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, por esta razón Pablo exhorta y le dice a Timoteo que evite este tipo de cosas vanas y se afirme en las cosas verdaderas. Porque las cosas vanas, mis hermanos, no te edifican, sino todo lo contrario. Cuando tú empiezas a escuchar más cosas por las redes sociales, como incluso, tengo varias imágenes, ya por tiempo no las tengo, pero dicen, no necesitas de un pastor, no necesitas de un diácono, no necesitas de esto, no necesitas de una iglesia, tú puedes, Dios no tiene un lugar preferido, tú puedes hacerlo todo. Y por eso mucha gente hoy en día, ¿qué cree, hermano? Se queda en su casa. Y hay algunos que se quieren hacer maestros y empiezan a llevar gente a su casa. Y le dices, ¿y a ti quién te pastorea? No, a mí nadie me pastorea, yo me pastoreo. No, a mí ya me lastimaron mucho los pastores. Ya me lastimó mucho la iglesia. Amados, levante su mano. Bueno, quien quiera. ¿A quién no lo han lastimado en una iglesia? Nadie. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios. Todos vienen bien sanos en eso. Bueno, si tú dijeras, es que me han lastimado en esta iglesia, hermano, de verdad, no sabes qué es que te lastimen. Algunos sí. Pero si mi esposa y yo les dijéramos que hasta nos golpearon, que hasta nos hicieron, y aquí estamos, hermano. Ahora, ¿por qué? Por su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Ciertamente, pero perdonamos. ¿Sabe por qué? Pues porque les faltaba enseñanza e instrucción. ¿A quiénes? A nuestros pastores. Mi pastor se hizo independiente y lo trajo a la ruina. Por eso la vida cristiana no puede hacerse independiente de Dios, debe ser dependiente de Dios, dependiente de sus mandamientos, dependiente de su palabra. Debemos ser fieles a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amados, la lealtad se basa con un compromiso de ambas partes. ¿Cuántos quieren que Dios les bendiga? Amén. Bendice a Dios. Con sujeción y obediencia. Verso 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son, ¿quiénes, hermano? Himeneo y Fileto. Y su palabra, ¿ya vio? De acuerdo al contexto se refiere a las vanas y profanas palabrerías. ¿Por qué? Porque estas vanas y profanas palabrerías, dice, carcomerán como gangrena, de los cuales son, ¿quiénes, hermano? Himeneo y Fileto. De acuerdo a este pasaje, hermano, las vanas palabrerías refieren a las herejías que estaban cometiendo estos hombres que eran colaboradores del ministerio con Timoteo. Y dice que estos hombres, mis hermanos, todas sus enseñanzas eran como gangrena. Y la gangrena, mis hermanos, pero viene aquí, dice, y su palabra carcomerá, del griego echó, y aquí tiene que ver con propagarse, hermano, con extenderse, ¿como qué? Como la gangrena. Ahora, la gangrena, perdón, mis hermanos, se usa como una metáfora para describir la manera en que las falsas enseñanzas se propagan entre los creyentes y causan daño espiritual. La manera en que las falsas enseñanzas se propagan entre los creyentes, mis hermanos, genera, dice, la gangrena, que es un término médico que significa muerte y descomposición de los tejidos debido a la interrupción del suministro de sangre, generando, ¿qué cree en la piel? Infección.
y se empieza a extender, mis hermanos, rápidamente a todo el cuerpo, afectando. Bueno, pues así son las falsas enseñanzas, como las de Himeneo y de Fileto. Cuando alguien trae falsas enseñanzas, mis hermanos, quiere que todo el mundo, y ahí debes de darte cuenta, cuando alguien quiere empezarte a contradecir, mira, alguien abajo que contradice lo que el pastor enseña, no es por algo sano, lleva una intención. Si alguien te dice, oye, yo voy a una iglesia donde sí nos visitan, ¿de veras? Llévame. Ahí está la gangrena, ahí está la gangrena. Hermano, nosotros vamos a poner atención en eso y estamos en eso. Pero no, es que aquí no nos cuidan. ¿Eso qué es? Díganlo, no, yo sé que es difícil. Eso es gangrena, hermano. Oye, a ti no te va a haber gente que empiece a investigar. Oye, a ti no te ha lastimado el pastor. ¿A ti sí? Sí, ¿por qué? A mí también. Sí, hermano, ya lo vieron. Hubo un grupo de gente que empezaron a llamar incluso por teléfono. ¿A ti no te ha lastimado? ¿A ti no te? Sí, y se juntaron y nos fueron a hacer revuelta. Todavía no estábamos en casa de oración. Yo me sentía morir, hermano. Pero ¿qué cree? El Señor me dijo, yo te puse y nadie te va a quitar, porque yo soy el que quita, no el hombre. Así es que, hermanos, tú y yo debemos cuidar de no ser gangrena, no buscar división. Debes de buscar unidad. Y si alguien empieza a decirte, no solo de los pastores, de algún hermano del ministerio, o incluso los hermanos del ministerio, también aguas. Si te empieza a decir, oye, ¿no te gustaría que yo fuera el siguiente pastor? Bueno, si lo autoriza el pastor, adelante. Yo estoy orando que hayan más pastores aquí. Yo estoy orando porque vamos a seguir creciendo. Pero tienen que ser pastores, mis hermanos, que el Señor me diga, confía en ellos. Y mientras el Señor no me lo diga, ¿qué cree? No voy a poner. Gracias a Dios tengo mis pastores que me respaldan y que me ayudan y que me orientan. Y a veces, mis hermanos, pues las falsas enseñanzas como las de Himeneo estaban tratando de infectar los corazones. No, nosotros estamos aquí, mis hermanos, para abrazarnos de la fe verdadera, las enseñanzas sanas que hablan acerca de Jesucristo. Ahora, ¿cuáles eran las falsas enseñanzas que estaban dando? Para terminar, mis hermanos, enseñaban que la resurrección ya había ocurrido de manera espiritual o simbólica, no como un evento literal y futuro. Estaba negando, mis hermanos, que los cristianos, o sea, nosotros vamos a ser glorificados. Nuestro cuerpo será transformado cuando Él venga. ¿Cuántos sufren por su cuerpo, hermano? ¿Cuántos han sufrido porque tenemos un cuerpo que hace cada cosa a veces? ¿Sí o no? Pero ¿qué crees? Gózate, porque muy pronto, mis hermanos, ¿qué crees? Seremos transformados. Primera a los Tesalonicenses, apúntalo, 4, del 13 al 18. Por tiempo ya no lo voy a leer. Pero ahí Pablo habla acerca de nuestra transformación cuando Cristo venga. Dice, y nos reciben las nubes y seremos transformados. Ahora, no solamente Pablo habló, mi hermano, de Himeneo y de Fileto. También el apóstol Pablo mencionó a Himeneo y a Alejandro. ¿Recuerdan? Alejandro el candelero. ¿Y quién más? Y a Himeneo, si no mal recuerdo. Eso lo encuentras en 1 Timoteo, capítulo. Así es que, mis hermanos, verso 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Ya rebasé los 20, hijo? Santo Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que sucedió con estos hombres? Himeneo y Fileto. Bueno, dice que desviaron de la verdad, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección se efectuó y trastornan la fe de algunos.
Estos hombres se desviaron de la verdad, mis hermanos. Y aquí la palabra griega astocheo, que literalmente significa erraron el blanco, fallaron. Hermano, tú puedes y debes saber cuando alguien trata de traer una falsa doctrina, pero a veces no son las falsas doctrinas, a veces son las malas actitudes en una congregación. Y es ahí donde tú y yo debemos cuidar nuestro corazón, cuidar mi carácter, cuidar cómo hablo con los hermanos. Y hay hermanos que definitivamente dicen: yo por eso, pastor, no hablo con nadie, para que no me aviente las piedras. No, espérame, no. ¿Cuántos saben que somos hermanos en Cristo? Y que debemos tener comunión los unos con los otros. Entonces no significa, mis hermanos, que tú te sientas vigilado. ¿Por qué no hacemos eso? Créemelo. No. Supervisamos la iglesia, pero no te vigilamos. Al contrario, lo que debemos hacer es cuidarte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, dice el apóstol Pablo que estos hombres se voltearon a una vana, y habla del resultado de su fe, a una vana resultado de su predicación. Ya la predicación de algunos, mis hermanos, no eran para glorificar a Dios y edificar a la iglesia, sino a sí mismos. Tú y yo estamos aquí para caminar como una familia en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Como hermanos que caminamos juntamente unidos. Ahora, unidos no significa que vamos a pensar igual. No significa, hermano, que te vas a llevar todos de la misma manera. No, significa que tú serás un hermano leal a Dios y leal al hermano que está a tu lado. Nunca te acercarás con él con una mala intención. Al contrario, lo único que quieres es llevar a cabo tu vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que los cristianos necesitamos amigos? Mujeres, ¿cuántas saben que necesitas amigas? Pues que sean cristianas. Es una recomendación, pero tú decides. No me lo tomes como que me lo está imponiendo. No. Sugerencia: no tengas más amigos no cristianos que cristianos. ¿Por qué? Porque si tienes más amigos no cristianos, quizás sea porque tu corazón todavía se identifica con algunas cosas de ellos. No, pastor, pero si viera a las cristianas de la iglesia. Y achú. Sí se puede tener un mejor amigo. ¿Sabes cómo? Tú siendo ese mejor amigo. Y un mejor amigo se empapa de la palabra de Dios para no trastornar nada de la Escritura. Efesios 5:18, se llena del Espíritu Santo. Y ese que se llena, esa mujer que se llena, ese hombre que se llena, hermano, entonces perfectamente puedes derrumbar toda falsa doctrina, toda mala actitud, no con enojo, sino con amor. No, mira, amiga, ay, no, pero es que ya viene la otra amiga y tú eres mi mejor amiga, pero también ella puede serlo. Ay, no, ya me voy. Y a veces parecen de 5 años las mujeres. Los hombres, estamos tremendos, ¿verdad, varones? No, pastor, yo soy hombre, yo no tengo amigos. Pues por eso debemos, pastor, ya se salió del tema, ¿no? Mira, hermano, lo que hemos visto en concreto en toda la enseñanza que hemos hablado de Timoteo, de la instrucción, es para que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios. Amados, así como relacionamos con la familia en la carne, relaciónate con la familia en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Así es que termino, mis hermanos. Verso 19. Él dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los suyos. ¿Sí dice así, hermano? Conoce el Señor a los suyos. ¿Qué más, hermano? Apártese de iniquidad, todo aquel que invoca su nombre. Termino con eso.
Este fundamento, hermano, que aparece aquí en el verso 19, el fundamento de Dios podría ser perfectamente la iglesia que descansa en la verdad de Cristo, como lo llamó el apóstol Pablo en primera carta a Timoteo, a la iglesia, cuando le dijo: ustedes son la columna y el baluarte de la verdad. ¿Sabes que Pablo tenía un buen compañerismo con Timoteo? Y ese es un buen principio, mis hermanos, para llevar esta congregación. Aunque no hay amenes. Yo entiendo, ya se cansaron, ya termina, hermano. Y las columnas, mis hermanos, se usan como fundamento. Entonces, toda persona, escuche, toda la iglesia que está en Cristo es el fundamento de Dios, y es el fundamento de Dios está firme. Tú y yo debemos estar firmes como columna en amor, en misericordia, en gracia. ¿Para qué? Para que cuando vengan, ¿qué cree? Falsos maestros, se vayan. Ni le damos tiempo. ¿Por qué? Porque lo identificas. Pero también falsos hermanos. ¿Sí sabías que en una iglesia existen verdaderos hermanos y falsos hermanos? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Identifica a los falsos hermanos. No, ni eso yo hago, ni lo voy a hacer. El dueño de la mies es el que se encarga de eso. Pero jamás, mi hermano, yo estaré diciendo: hermano, aguas con ese, es un falso hermano. No. Lo que sí es que si un día vienes y me dices: oiga, pastor, alguien se acercó a mí a pedirme esto, pedirme aquello, ¿usted qué me dice? Yo te diré: no. ¿Por qué, pastor? Porque lo conozco. ¿Sí o no, hermanos? ¿No es lo que hace un papá con sus hijos? ¿A poco tú no conoces a los amigos de tus hijos? Si me dices que no, ¿eso está grave? Preséntame a tus amigos. No, papá, no, sí, preséntamelos. Y ya cuando los ves, tú vas a decir: mi hijo, aguas. Pero papá, son mis cuates. Sí, hijo, pero no son tus cuates. Alguien que busca tu mal no puede ser tu amigo. Entonces, por favor, corta esa amistad. ¿Y qué hacen tus hijos? Dígame. Sí, papá. Y pues así hay creyentes que les hemos dicho aguas así, ¿y qué creen? Y siguen. Hermanos, de verdad. Y no lo estoy diciendo aquí para ofender. Ya hablé lo que dije al principio. No estoy aludiendo a nadie. No estoy diciendo: hermano, y recuerdan lo que dijo Jesús: y alguien de los que está aquí me entregará. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Seré yo? ¿Qué debemos hacer? Bueno, en primer lugar, escucha bien, Dios conoce a los suyos. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál es la garantía, la pertenencia de ese fundamento? Bueno, que Dios conoce a los suyos. Dios no solo sabe de nosotros, sino que conoce lo íntimo y lo eterno del corazón, hermano. Dios te conoce. Mire, voy a decir esto con mucho temor y amor, pero lo tengo que decir. Habían hermanos que nos hablaban bien, pero se juntaron con hermanos que ya no están aquí y ahora ya ni nos saludan. Y eso no es correcto. No puedes, ¿cómo puedes venir a una iglesia y no saludar a tu pastor? No, amados. Si algo han dicho, venga con nosotros y hablamos. Y si te tengo que pedir perdón en algo, te pido perdón. Pero yo también te diré a ti que debiste haberme pedido perdón. Porque a veces sale mucha gente de aquí diciendo mal de los pastores, pero ¿por qué no dicen lo bueno que hicimos los pastores? Que les ayudamos, que lloramos con ustedes, que sufrimos con ustedes, y de repente un trancazo por la espalda. Hermano, no aludo a nadie, pero o somos, ¿sí o no? Pastor, nos está controlando. Bueno, mis autoridades me están viendo. Y si esto que yo dije, mis amados hermanos, es controlarte o querer manipularte, lo digo aquí, que mis pastores me corrijan. Si esto que dije está mal,
y no lo volveré a hacer. Pero tengo que cuidar esta iglesia y tenemos que cuidar nuestros corazones, ¿o no, iglesia? Entonces yo te veo como una oveja y te tengo que amar y te tengo que perdonar. Ustedes también, o nada más ustedes se equivocan. Si yo te lastimé, iglesia, venga conmigo y hable, porque lo he hecho. Y han venido familias, me dice, pastor, me lastimó, y le dije, perdóname, sí es cierto, lo hice, pero es bueno. ¿Sabe por qué? Porque esa es la única manera de mantener una iglesia unida, mis hermanos. ¿Cómo? En el orden y en el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Señor conoce a los tuyos. Dice Tito que la gracia a nosotros que se nos fue dada antes de los tiempos. Así es que, mis hermanos, así como están, cierra tus ojos. El sello de la iglesia, mi hermano, es el Espíritu Santo que mora en ti. El Señor te conoce a ti y me conoce a mí. El Señor conoce a los suyos. Y el Señor dice, los que están en mí, apártense de la iniquidad. Amados, dejemos de hacer lo malo y hagamos lo bueno. Hagamos lo bueno y dejemos de hacer lo malo. Todo aquello que está agrediendo tu vida cristiana, tu vida íntima en tu hogar, en tu familia. Amados, el Señor nos llama para que tú y yo caminemos juntos a través de su palabra. Así es que te voy a pedir, mi hermano, que le digas, Señor, yo quiero ser un obrero aprobado. Con todo lo que hoy aprendí, yo tengo que poner atención a mi persona. Tengo que cuidar mi manera de hablar, mi manera de pensar, porque se refleja en mi manera de actuar. Hay hermanos que tienen poco aquí con nosotros y nosotros oramos por ellos. Son hermanos que son pequeños en el sentido de que se están añadiendo a esta iglesia. Y yo te pido, mi hermano, que le digas, Señor, dame esa paz, esa seguridad. Yo sé que muchos venimos buscando iglesia, mis hermanos, pero ciertamente en las iglesias también siempre habrán errores. Pero esos errores, esas fallas deben corregirse. Y que esas fallas y esos errores, Señor, no nos hagan correr de la iglesia. Al contrario, afirmarnos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú pides que nos apartemos de toda iniquidad, es decir, de todo aquello que nos aparta de ti, que me aparta de mi hermano, que me aparta de llevar a cabo bien mi trabajo laboral, pero también mi trabajo espiritual. Alguien que se aparta de la iniquidad es alguien que comienza a vivir una vida apartada para Dios, una vida de santidad para Dios. ¿De qué manera? Apartándose de la iniquidad. Así es que dile, Señor, yo quiero ser un buen obrero, aprobado por ti, que cuando tú vengas yo pueda escuchar, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amados, no rechacemos la palabra que Dios nos ha dado, porque de lo contrario, bueno, pues eso te desanima tu fe, o nos puede llevar a negar la fe. El Señor conoce a los suyos, los que dicen, Señor, yo no puedo, pero tú puedes en mí. Alguien dijo, mi hermano, no puede ser honrado un cristiano el que deshonra a Jesús por su iniquidad. Así es que, amados, la apostasía de la fe se está viviendo cada día en estos últimos tiempos. Dile, Señor, yo no quiero apostatar ni apartarme de tu iglesia, de esa iglesia que tú me has traído para seguir creciendo. Pongámonos de pie, querida iglesia. Y yo quiero pedirte en el amor del Señor, pásale por favor, hija. Ven, sí.
por favor. Yo te voy a pedir que extiendas tus manos para con nosotros, como tus pastores. Y te voy a pedir, todos aquellos, claro, que lo quieran hacer de corazón, te voy a pedir, si tú quieres, claro, extiende tus manos, mis hermanos.